Yo inicialmente pensé que iba a ser el orden de publicación de la trilogía, primero el saber, luego la libertad y finalmente la muerte, ¿no? El saber te hace libre, la verdad nos libera, pero al final de todo está la muerte, que es, es el principal conocimiento que tenemos que adquirir en la vida, que somos finitos y que no podemos llevar a cabo empresas prometeicamente eternas. Entonces, al final ha sido al revés, al final hemos empezado con la muerte, igual que la filosofía comienza con una muerte sacrificial, que es la de Sócrates, y a partir de ahí se reconstruye libremente y en busca de un saber que nunca alcanza. Bien, al final va a ser primero la muerte, luego la libertad y al final la sabiduría, que a saber cómo termina. Bien, no sé todavía cómo voy a terminar el de la astenia del saber, si no, no lo escribiría. O sea, si ya supiera, es que este es el asunto. Me doy cuenta poco a poco que la faceta mía como escritor, como narrador, se está imponiendo sobre la filosófica. O, es más, que yo no las veo tan diferenciadas. Si la filosofía es una búsqueda del saber, de un saber sobre problemas abiertos, sobre cuestiones no resueltas, pues del mismo modo la literatura intenta ese abordaje efectivamente a través de narraciones o de estructuras literarias, lingüísticas, acercándose no, más por no tanto por la vía conceptual cuanto por la vía lingüística o narrativa, pero en el fondo es el mismo enfoque, o por lo menos así yo lo estoy viendo últimamente. Entonces hay una parte de mí, efectivamente, que empezó la trilogía como filósofo y al final va a terminar como puro escritor, donde los temas filosóficos de fondo van a ser cosas más bien que van a resonar, más que estar explícitamente ahí en la cara como objeto del debate o de la reflexión o de la narración. Entonces en Jantipao del Morir sí que había una estructura teatral donde los personajes dialogaban directamente sobre el asunto de la muerte. En la Astenia no pasará eso probablemente, pero en Perictione tampoco. En Perictione el tema de la libertad es un tema que está de fondo. Yo inicialmente pensaba que podía trasladar la estructura de los monólogos, de los discursos encadenados de Platón al asunto de la libertad y que, igual que Platón reúne en torno a la casa de Agatón, que acaba de ganar la competición trágica en Atenas, yo podía reunir en torno a Colette, que se acaba de separar y divorciar de su marido en 1909, a las lesbianas más importantes del París del fin de la Belle Époque. Y así, pues ahí podía estar Hilda Doolittle, podía estar Natalie Clifford Barney, podía estar Isadora Duncan, podía estar René Vivian y una serie de ellas que cada una expondría una de las 6 concepciones de la libertad que expuse en una conferencia el año pasado. Tienen el vídeo subido al canal. He subido al canal 2 vídeos que muestran el antes y el después de ponerme a escribir el libro, de la versión definitiva del libro. Antes de escribir la versión definitiva del libro yo seguía pensando que podía ser fiel a Platón, a la letra de Platón al menos, de seguir estructurar la obra como si fueran discursos uno detrás de otro, tratando de manera explícita la libertad. Pero me di cuenta de que había que ejercer esa libertad, que esa libertad no debía ser un tema del libro, sino una cosa que se ejercita y que lo que debería mostrarse en el libro es a lo que conduce ese ejercicio de la libertad. Inicialmente el proyecto era París 1909, unas lesbianas que se reúnen después de que una de ellas se ha separado de su marido a debatir sobre la libertad de amar. Bien, te has separado de tu marido, pero te puedes separar, ¿acaso puedes liberarte de las ataduras de la pasión amorosa y erótica? O para que Eros te traspase tiene primero que destruirte, según el famoso verso de HD. Conforme fui avanzando en la narración, me di cuenta de que yo no podía hacer los discursos o los monólogos encadenados, pero que había una estructura literaria que me parecía interesante como una forma de diálogo, que era la correspondencia. Perictione de la libertad, la dedicatoria es a Luna Miguel, para Luna, kai heteron ameon, para Luna Miguel, en griego, kai heteron ameon, que es un pasaje, es un fragmento de Safo. Safo, aquí lo tiene la traducción de Aurora Luque, Safo tiene un verso muy conocido, un fragmento muy conocido, solamente es una línea, y es ese: yo os prometo que alguien se acordará de nosotras. Te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Ese te aseguro que alguien se acordará de nosotros, el alguien es heteron en griego, ¿vale? O sea, lo hetero. El en griego es manestai, tina, faimi, kai heteron, ameon. Kai heteron, que otros se acordarán de nosotras. En que otros, que lo otro, que lo hetero se acordará de nosotras, ¿no? Parecía que era un interesante juego así biográfico, interesante, ¿no? Efectivamente, Safo, fragmentos más importantes de Safo, se conocen porque fueron citados por autores masculinos, claro, efectivamente, del canon filosófico y literario, pues como Longino, por ejemplo. Longino cita de lo sublime el famoso poema: me parece un dios aquel hombre que está junto a ti y soporta tu risa, yo me vuelvo blanca como el césped y las piernas me tiemblan y pienso que voy a morirme cuando estoy a tu lado, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque inicialmente el paralelismo iba a ser entre Sócrates y Alcibíades y René Vivian y Natalie Clifford Barney. René Vivian, Perictione de la libertad. El paralelismo inicial iba a ser entre Sócrates y Natalie Clifford Barney, una escritora
muy importante para el movimiento LGTB, expone una teoría del amor plural y libre, comienzos del siglo XX, que tiene varias amantes, que funda una academia de mujeres en París, en donde bueno, se reúnen las principales escritoras del momento, que se convierte en una especie, una figura de estas que acoge en su seno pues a todos los intelectuales, que incluso llega a financiar, pretende financiar a Hemingway y a T.S. Eliot y a Edgar Pound y a todos los crápulas que estaban por ahí vagando en el París de comienzos del siglo XX, y que bueno, que luego se va apagando poco a poco hasta morir poco después de mayo 68. Inicialmente era eso, simplemente un banquete de lesbianas, igual que es un banquete de homosexuales el que tenemos, de gays, el que tenemos en el banquete de Platón, donde debatían acerca de la libertad y la figura de Natalie Clifford Barney como una especie de Sócrates que ha encontrado una forma de liberarse de las ataduras de la monogamia o de las relaciones, en fin, habituales, convencionales, etcétera, y finalmente, pues igual que aparecía Alcibiades borracho acusando a Sócrates de no haberse acostado con él y de ser una especie de daimón entre los dioses y los mortales que trae la sabiduría pero que no consuma sexualmente las relaciones con sus efebos, pues aparecería en mi banquete, en Perictione o de la Libertad, aparecería René Vivian, quien murió también de mal de amores porque no aguantaba las infidelidades de Natalie Clifford Barney, y aparecería borracha, dado que históricamente fue vecina de Colette y vivía nada, pared con pared prácticamente con Colette, por detrás un jardín interior se llegaba de una casa, de la casa de una a la casa de otra, pues que apareciera también borracha acusando a Natalie Clifford Barney. Esa era la estructura inicial, ¿vale? Esa era la idea que yo tenía en mente. La propia ejercicio de la libertad en la escritura destruyó. Bien, o sea, de nuevo, si ustedes lo que van buscando es exactamente lo mismo que había en Jantipa, no compren este libro, ya lo estoy diciendo. Es decir, esto es otro libro. Van a entender finalmente el sentido de la trilogía cuando lo vayan leyendo los tres, pero no va a ser evidente, no va a estar en la cara. Es algo que van a ustedes tener que elaborar. También hay una libertad. Hemos puesto aquí en la parte final, en la faja, en la parte de detrás, unas frases así como, bueno, para sugerir cosas, ¿no? ¿Puede una persona liberarse de las ataduras de la familia, la academia y la amistad? ¿Es la locura el modo más extremo de libertad? ¿Es posible leer y escribir sin cadenas? Pues no. Pero también hay una cadena que es la de sentir que cuando uno ya tiene unas certezas y cuando tiene unos conocimientos dados de antemano, pues la ficción o la narrativa no es el camino. Y tampoco ni siquiera el ensayo. Yo, si sé algo cabalmente, yo si escribo o doy conferencias o charlas, no es para repetir lo que ya sé, sino para ir en busca de nuevos conocimientos o nuevos saberes. Entonces, también la literatura como una vía de conocimiento, de exploración. Lo que decía, que para mí ahora la faceta de literato, la faceta de filósofo se van uniendo cada vez más como dos empresas muy próximas, como dos vías de descubrimiento, heurísticas de innovación, de investigación y de descubrimiento. Ya está. Me di cuenta que no, yo no podía escribirlo así, que no podía ser simplemente un banquete de lesbianas donde aparecían unas referencias sáficas, donde se buscara ese paralelismo exacto entre Natalie Clifford Barney y Sócrates, o René Vivian y Alcibiades, aunque la biografía es calcada, es tal cual, y desde luego la emancipación de Colette respecto de su marido era muy me parecía que tenía muchas resonancias con pues, la emancipación, el triunfo de Agatón en las tragedias atenienses, y luego había figuras como HD que podían cumplir el papel, en fin, de presocráticas, por así decir, de filósofas que creen en armonías cósmicas, en la astrología, igual que había en el banquete de Platón, pues algunos que creían en la libertad o el amor como formas de atracción o repulsión cósmica, a la manera un poco de pues, los presocráticos, básicamente.